Muchachos, buenos días con todos. En esta ocasión vamos a ver polímeros, ¿no? Polímeros. Los polímeros, ¿no? Los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas, o sea, son moléculas grandes, ¿no? Estas moléculas grandes están conformadas con moléculas más pequeñas, ¿no? A estas moléculas se les llaman monómeros. ¿Ya? ¿Qué significa? Que un conjunto de monómeros forman ¿qué cosa? Un polímero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, existen polímeros naturales de gran significación comercial, ¿no? Como lo que conocemos como algodón, ¿no? El cual está formado por una fibra celulosa. Ya, estas están hechas de plantas, ¿no? O de madera. ¿Ya? Y es muy comercial, muy utilizado esto del algodón. Entonces, ese es el ejemplo de un polímero natural. ¿Ya? Por ejemplo, también han escuchado de la seda, ¿no? Seguramente habrán escuchado de la seda. La seda es otro tipo de polímero natural, ¿no? Que es muy requerido, muy apreciado, ¿no? Porque es de una contextura muy especial, ¿no? Y este polímero es muy semejante al nylon, ¿no? Es parecido, ¿no? Al nylon, pero es más suave, ¿no? La seda, ¿no? Pero la mayor parte de los polímeros utilizados en nuestra vida son los de material sintético, ¿no? Y estos materiales sintéticos son utilizados en diferentes materiales de herramientas en la casa, ¿no? Herramientas o artículos del hogar, ¿no? O también utilizado en prendas, ¿no? En las prendas de vestir. Entonces, el mercado es muy amplio para estos materiales. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a desarrollar esta, en esta semana son polímeros, los polímeros, ¿ya? Según algunas propiedades, ¿no? Como o características, ¿no? Como tipo de monómero, secuencias de polímeros, las propiedades físicas que tengan y realmente la formación de polímeros sintéticos. Ya, entonces estos cuatro, vamos a ver a los polímeros según estas cuatro características. Ya, por ejemplo, polímeros según el tipo de monómero. Ya, listo. En primer lugar, qué cosa tenemos ahí en pantalla? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Los polímeros según el tipo de monómero. ¿Mm? Ya, a ver, muchachos, ya, bueno. Tenemos el homopolímero y copolímero. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer ahorita es buscar todo acerca de homopolímeros, ¿no? Homopolímeros y copolímeros. Ya, esa es la primera tarea. Muy bien, muchachos. Primero que nada, ¿algún voluntario? ¿Hay algún voluntario? Muy bien. ¿Algún voluntario?
¿Tenemos voluntario o no? Ya, muy bien. Lo llamo. Ya. Entonces, a ver, Salvador. Salvador. Sí, profesor. Ya. ¿Qué encontramos sobre homopolímeros? ¿Qué es homopolímero? Los homopolímeros son macromoléculas que están formadas por nomó- monómeros idénticos. La celulosa y el caucho son homopolímeros naturales, mientras que el PVC y el polietileno son sintéticos. Ya, ok, estamos hablando del homopolímero, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Cóndor, cóndor, Diga, profesor. ya, listo. Cóndor, copolímeros, ¿qué son copolímeros? Copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más unidades distintas y se puede unir de formas por medio de enlaces químicos y se pueden distribuir en forma aleatoria. Ah, ya, ya. Entonces, la diferencia entre los dos es de que mientras que son iguales, el copolímero, en el copolímero no son exactamente iguales todas las moléculas. Muy bien, entonces, estructura molecular de los eh, polímeros, ¿no? De acuerdo al tipo de monómero que forma la cadena de polímeros, ¿no? Es decir, los polímeros están formados por una cadena, ¿no? ¿No? Por una cadena, ¿no? Y los puedes ver o los puedes separar en homopolímeros y copolímeros. Homopolímeros, ¿no? Son macromoléculas que están formadas por un solo tipo de monómero, ¿no? Es decir, en toda su cadena solamente vas a tener un tipo de monómero, ¿no? Solamente un tipo. Y este monómero eh, se va a ir repitiendo de forma secuencial, ¿no? Es como un tren, ¿no? ¿Cierto? Es como un tren. En un tren tú ves un vagón, ¿no? Y el continuo vagón es exactamente igual, ¿cierto? Es exactamente igual, ¿no? Entonces, cada vagón, ¿qué representaría? Cada vagón, ¿qué representaría? Representaría un monómero, ¿no? Monómero, correcto, correcto. Representaría un monómero. Su estructura general, ¿no? Y la estructura general de estos tipos de polímero es el que sigue, ¿no? ¿Qué significa? De que esa estructura de paréntesis se va a repetir n veces, ¿no? Siendo lo que está dentro del paréntesis, ¿qué cosa? Siendo el monómero, ¿no? Siendo el monómero, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y el n es el número de monómeros, ¿no? Que se va a repetir, que se va repitiendo, ¿no? Y como lo dijo su compañero, ¿no? Tenemos el polietileno, ¿no? El PVC, ¿no? Y los homo- homopolímeros, homopolímeros naturales como la celulosa y el caucho. Muy bien. Vemos la aplicación.
¿no? Un ejemplo de polietilenos, ¿no? Y un ejemplo de policloruro de vinilo. Entonces, el PVC, ¿no? Conocido como PVC, es aquel compuesto muy común, ¿no? Muy común en la aplicación de albañilería, ¿no? O gasfitería también, ¿no? Son muy aplicados en esas tareas. Muy bien, el cop- copolímeros, ¿no? Los copolímeros se forman a partir de la unión de dos o más unidades monoméricas diferentes, ¿no? Así como lo dijo Cóndor, ¿no? ¿No? Y su estructura general ya varía del monopolímero, ¿no? Miren la estructura general, la cual cambia internamente. Antes como era M raya M, ¿cierto? ¿No? Y eso era el monómero, ¿no? Y ese monómero se repetían n veces, ¿no? Pero sin embargo ahora su estructura general cambia, diferente, ¿sí? Diferente. Profe, Tenemos, también hay tipos de copolímero, ¿verdad? sí, sí, en realidad no es tan simple como decir todos los copolímeros son esto y punto, ¿no? Pero lo estamos viendo bajo su estructura general. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ejemplo de el copolímero, tenemos el estireno butadieno, ¿no? Conocido como SBR, ¿no? Y el acrilonitrilo butadieno estireno, ¿no? Conocido como ABS, ¿no? En el mercado lo conocen como SBR o ABS, ¿ya? Muy bien, muchachos. Y aplicaciones de estos, ¿no? Las llantas, la suela de zapato. Esto es el estireno butadieno, ¿no? La característica de estos metales perdón, de estos materiales es de que cuando son expuestos a cierta presión, ¿no? Ellos tienen la característica de regresar a su estado inicial, ¿no? Esa es una de las características y por eso lo utilizan en aplicaciones tan extremas o tan exigentes como en llantas de autos o suelas de zapatos, ¿no? Porque tiene esa capacidad de volver a su estado original. Sin embargo, el acrilonitrilo butadieno estireno, ese es otro tipo de material más duro, ¿no? Es más fuerte este tipo de material, más estable, ¿no? Y es aplicado mucho en la informática, en las casas del hogar, ¿no? En las casas, en el hogar, en las salas, ¿no? Y tienen buen acabado, ¿no? Un acabado muy, muy, muy liso, un buen acabado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya vimos el tipo bueno, los polímeros según el tipo de monómeros. Ahora vamos a ver según la secuencia de copolímeros, ¿no?
A ver, Cóndor, Cóndor, Diga, profesor. ¿qué encontramos acerca de copolímeros alternados? En copolímeros alternados es un tipo de polímero que posee dos o más monómeros, los cuales se van insertando en un mismo orden. En un mismo orden. En un mismo orden. Sí, en un mismo orden. ¿Ya? Vi un ejemplo que dice, bueno, un ejemplo A, B, A, B, A, B, A. Ujú. Ah, ok. Listo, muy Y bien. como ejemplo, el polietilenterfalato. Es el nombre, bro. Ya, muy bien. Control. De la Cruz, Sí, profesor. ¿qué encontramos en polímeros según la secuencia de copolímeros al azar? Es cuando están distribuidos durante el polímero sin un orden específico. Ujú. Correcto, sin un orden específico. Muy bien. Chacaliazo, Chacaliazo. Sí, profesor. Listo. ¿Qué nos tienes o qué has encontrado con referencia a copolímeros en bloque? Que todos los... ¿Me escucha? Sí, sí. Vaya, que todos los monómeros de un mismo tipo se encuentran agrupados entre sí. Ajá, estamos hablando de grupos, ¿no? De grupos. Bien. Silva, Silva, no tenemos a Silva. Bien. Ok, Damián, Damián, a ver, Damián, ¿qué tenemos con referencia a polímeros según la secuencia eh, copolímeros injertado? Damián, Profe, perdón, ¿no se me escucha? sí, Profe, profe. sí, Silva, Sí, perdón, profesor. Tuve un pequeño problema con el audio. Perdón por no contestar. ah, ya. A ver, con Ya, respecto a injertados, copolímeros injertados, los polímeros injertados son copolímeros cementados con una cadena lineal principal de un tipo de polímero y distribuidos al azar injertados o ramas de otro. ujú, o ramas de otro. Ok, Sí. correcto. Ya, muy bien. Damián, ¿tienes audio? Damián, Damián, no tienes audio. Damián, de antes estabas cuando pasé lista. De antes pasé lista. ¿Tú estabas? ¿Llegaste o no? Ah, ya he pasado lista. Están entrando tarde. Ah, hay que tener cuidado, ¿eh?
Ya, al final, me pasas la voz para considerarte en lista, ¿ya? Ya, ok. Ya, listo, muy bien. Entonces, chequemos por los polímeros según su secuencia, ¿no? Es decir, los copolímeros según ya sean alternados al azar, en bloque o injertados. Alternados, los monómeros se agrupan de forma alternadas. Mira, tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo se van mostrando de forma alternada, ¿no? Como si cada eslabón llegase en orden eh, secuencial de uno, ¿no? Ok. Mientras los polímeros al azar, ¿cómo son? Son monómeros que se agrupan de forma azarosa, ¿no? Es decir, a la, a la suerte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Simplemente se agrupan y no hay un orden específico, ¿no? Eh, entre unos monómeros respecto a los otros. No hay un orden específico, ¿no? Entonces, ellos son conocidos como copolímeros al azar, ¿ya? Mientras que los copolímeros en bloque, entonces, ¿cómo son ellos? Son cuando los monómeros se agrupan de forma alternada, ¿no? Dos monómeros de un tipo y tres del otro. Un ejemplo, ¿no? Dos y tres, ¿no? Y se encuentran así de forma alternada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de copolímeros en bloque, ¿no? Si bien es cierto, se ve cierta uniformidad, ¿no? Los copolímeros injertados, ¿no? Se parte de una cadena lineal, ¿no? Entonces existe una principal, ¿no? Entonces, ante esta principal, que es una netamente pura, se le agregan o le salen ramificaciones, ¿no? Así como la rama de un árbol, ¿no? Se le puede sumar en el camino, se empieza a ramificar, ¿no? Entonces, si tenemos la principal, empiezan a salir las ramificaciones, ¿no? Entonces, esas ramificaciones las convierte en un polímero injertado, ¿no? Listo, ahora veamos la clasificación de acuerdo a su propiedad física, ¿ya? De acuerdo a su propiedad física. ¿Alguna pregunta acá, estimados? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Por mi parte, no, todo correcto. Profe, Sí. una consulta. ¿Esos monómeros se llaman solamente monómeros o tienen otro nombre? No, se le llama monómero solamente, porque es la unidad, no, es la unidad, es lo más pequeño. Ah, ya. Solamente se llaman monómeros. ¿Estas ramificaciones también se llaman monómeros? Las ramificaciones ya es el polímero, ¿no? O sea, Ah, ya, cuando ya. hablas de ramificaciones ya estás hablando del grupo, ¿no? Pero si Ah, hablas de ya, cada ya. armillita, de cada cerito, lo que ves, ya, entonces cada uno de ellos es un monómero. Ah, ya. En el caso del bloque también estas de otro color, por decirlo así, también son polímeros. Claro, también es un polímero, ¿no? Solamente que su conformación o su estructura está en bloques, Mm. diferentes bloques. Ah, ya, ya, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, clasificación de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿ya?
Entonces, vamos a ver qué cosa, de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿no? De acuerdo a sus propiedades físicas. Muy bien, muchachos, tenemos 10 minutos más, ¿no? Para ver los polímeros de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿no? ¿Cuáles propiedades físicas? Termorrígidos, termoplásticos, elastómeros y fibras. Muy bien, muchachos. Entonces, ahorita que son las 9:05, 9:15, estoy haciendo las preguntas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora estamos en clasificación de acuerdo a las propiedades físicas. Listo, entonces estamos con Quispe. Quispe. Presente, profesor. Ya, a ver, referente a termorrígidos. ¿Encontraste? Sí, los termorrígidos no pueden ser fusionados, son insolubles y se degradan antes de fundir. Se caracterizan por una red polimérica continua con un peso molecular infinito. Esto se puede lograr creando enlaces químicos entre las cadenas. Álvarez, sobre termoplásticos. Los termoplásticos. Sí, Álvarez. Sí, gracias, Bien, Quispe. ya, profesor. Álvarez. Termoplástico. Es un plástico que a temperatura caliente es plástico o deformable. Se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado vítreo cuando se enfría lo suficiente. Los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular. Ok, correcto. Gracias, Álvarez. Astuyauri. Ya, referente a elastómeros. Elastómeros. Los elastómeros son materiales formados por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces químicos, adquiriendo ligeramente reticulada. Ujú. Ya, muy bien. Zonco. Zonco. Ya, a ver, con referencia a fibras. Con referencia a fibras. Zonco con referencia a fibras. Zonco. Ya, a ver, fibras presentan baja elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables, ¿no? Ya, ok. Siempre quise que fueras feliz así no sea como. A ver, muchachos, a ver. Entonces, los tipos son termorrígidos, termoplásticos, elastómeros, fibras, ¿no? Los termorrígidos, ¿no? Mantienen su forma una vez que han sido moldeados a una cierta temperatura, ¿no? Entonces, ha sido modificada eh, su estructura física, ¿no? Entonces, estos, cuando son sometidos a cierta temperatura, tienden a mantener una nueva forma. Y tenemos algunas de las aplicaciones.
Tenemos algunas de las aplicaciones, ¿no? Es de uso cotidiano en los diferentes hogares, ¿no? Entonces, el uso de estos componentes es masivo, ¿no? El uso de estos materiales es masiva, ¿ya? Eh, la baquelita lo encuentran por todas partes, ¿no? Y la baquelita es un tipo de material termorrígido, ¿ya? Después, termoplásticos, ¿no? Son materiales rígidos que pueden fundirse y moldearse muchas veces por acción del calor, ¿no? Entonces, por acción del calor lo puedes moldear en veces repetidas, ¿no? Y siempre van a estar recuperando sus propiedades, ¿no? Sus propiedades se mantienen, ¿no? Se enfrían y recuperan sus propiedades iniciales, ¿no? Entonces, una característica de este tipo es de que pese a que lo sometes a diferentes condiciones, ¿no? De temperatura, siempre van a recuperar las propiedades iniciales, ¿no? Esto lo convierte a que sean reciclables, ¿no? Esto lo convierte a que puedas volverle a darle un uso como si fuera un material nativo, ¿no? Obtenido, recién obtenido, nuevo. ¿No? Ejemplos de esto, ¿no? Los polietilenos, ¿no? Los polietilenos tienen estas características, ¿no? Así como los poliestirenos, ¿no? Entonces, estos dos materiales son ejemplos de este tipo de comportamiento, ¿no? Aplicado mucho en las oficinas, ¿no? Después tenemos los elastómeros, ¿no? Que son polímeros que tienen la propiedad de alargarse, ¿no? Entonces se extienden, ¿no? Entonces, son deformables, ¿no? Por acción de fuerzas externas, ¿no? Pero la característica de ellas es de que cuando cesa esa fuerza externa, recupera, ¿no? Recupera su forma inicial, ¿no? En el caso de uno de estos casos es la goma natural, ¿ya? Es la goma natural y de los cauchos en general, ¿no? Los cauchos en general tienen esta propiedad. Y finalmente, bueno, tenemos las fibras, ¿no? Que tienen la forma de hilo, ¿no? Son como unos hilitos pequeñitos, ¿no? Y estos hilitos se van a unir y van a ser utilizados, por ejemplo, para almohadas. Estas se reproducen cuando el polímero fundido se hace pasar a través de orificios de tamaños pequeños, ¿no? De una matriz donde se aplica un estiramiento, ¿no? Entonces, lo que hacen es generarle mucha presión y después lo estiran, y cuando se pasa por ese proceso, estos se convierten en pequeños hilitos, ¿no? Pequeños hilitos, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Listo. Ahora veamos la formación de los polímeros sintéticos. La formación de los polímeros sintéticos, ¿ya? Que son dos, ¿no? Adición y condensación, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos, ¿no? Ya, para eso tienen 8 minutos, ¿ya? 8 minutos, muchachos. Adición y condensación. ¿Listo? ¿No? Con referencia a la formación de los polímeros sintéticos, tenemos el de tipo adición y el de tipo condensación, ¿no? Primero que nada, ¿hay alguien que quiera aportar sobre adición? Salvador, a ver, Salvador. Una polimerización por adición se da cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la composición química de la cadena
resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. ¿No? Eso significa de que solamente se adiciona, más no existe cambios, ¿no? Claro, Muy bien. Eh, todos conservan sus propiedades. correcto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? La condensación, yo, profe. A ver, Por condensación, este tipo de polimerización consiste en la unión de dos o más monómeros diferentes, formados así una molécula más compleja. Por ejemplo, puede ser el agua, el alcohol, el amoníaco. ujú, correcto. Listo, muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Entonces, la reacción por adición, entonces se suman monómeros, ¿no? Y no existe cambio en su estructura, ¿no? No existe cambio en su estructura, ¿no? Entonces conservan los monómeros iniciales. El mecanismo puede iniciarse por acción de un anión, catión o radical libre, ¿no? Entonces, por cualquiera de ellos se puede generar esta activación, ¿no? Mientras que la polimeración por condensación es un caso diferente, ¿no? Entonces, no todos los átomos del monómero forman parte del polímero, ¿no? No todos. Entonces hay uno que no es parte del polímero. Para que dos monómeros se unan, una parte de este se pierde, ¿no? Entonces tiene que haber una pérdida para que puedan unirse dos monómeros, ¿no? Pero en lo contrario, en lo anterior no, ¿no? En lo anterior las propiedades se mantenían tal cual, ¿no? Muy bien, entonces ahorita les voy a dejar esta tarea. Ya, ¿en qué consiste la tarea? En buscar los monómeros, ¿ya? Los monómeros de una lista de polímeros, ¿no? ¿Cuáles son los polímeros? Los polímeros son esos 6 que encuentran en la lista, ¿ya?